Agradeciendo la preferencia de cada siesta, comenzamos el informativo del mediodía y vamos ya a la información en vivo con nuestra compañera Blanca López, que está con los detalles de la detención por este caso de secuestro. Blanca, estamos contigo. Gracias, Amalia, y estamos en el departamento antisecuestro. Recién acaban de salir rumbo a la fiscalía dos personas. Amalia, ¿qué harías si vos contratás un personal para que te haga el quincho y la pileta y no te entregan nunca? ¿Qué harías, Amalia? Y mínimamente le busco por todo el Paraguay y veo dónde está para que me pueda reconocer el dinero que ya pagué, porque generalmente se hace una entrega. O le denuncias a la policía, ¿verdad? Sí, también. Bueno, hay gente que toma medidas drásticas en casos de estafa y esto terminó en un secuestro. Un secuestro que poco o nada nadie supo y ocurrió en septiembre de este año. Un ingeniero en marketing decidió hacerlo peor, secuestrar a su constructor para que le devuelva el dinero entregado en concepto de obra. Pero quien nos va a hablar mejor es justamente el comisario Vallejos, el subjefe del departamento antisecuestros. Una medida extrema tomó el señor Eduardo Colmán. Asimismo, Blanca, en base a la denuncia que se había realizado en septiembre de este año, se procedió a la investigación de un supuesto hecho punible de privación de libertad, secuestro. Por lo tanto, estuvimos trabajando con la unidad especializada a cargo del fiscal Federico Delfino, en donde se pudo individualizar los sospechosos, quienes hoy día fueron detenidos, y tenemos también un prófugo más. ¿Cómo sucedieron los hechos? La víctima sería Feliciano Concepción Ramírez, un contratista. En base a la denuncia que había realizado su pareja en la comisaría en aquella oportunidad, nosotros no acudimos al lugar para constatar el hecho y se pudo hacer el seguimiento correspondiente, en donde sí se pudo constatar de que la misma se encontraba privada de su libertad y se estuvo negociando inclusive el pago de la suma de 10 millones de guaraníes. Posteriormente, ya que se percataron que fue denunciado el hecho, esta gente lo liberaron. Nosotros a la mañana temprano, al asistir a la supuesta víctima en esa oportunidad, se pudo comprobar que él mismo inclusive contaba con antecedentes y capturas por estafa. Posterior a la asistencia correspondiente como víctima, se le tuvo que trasladar al departamento judicial para que sea remitido justamente a la penitenciaría correspondiente a cargo del juzgado interviniente. Pero él no actuó solo, comisario. Él tuvo 3 cómplices que nosotros tenemos individualizados, ya con órdenes de capturas previas, de los cuales 2 hoy con el principal autor se le detuvo, y ahora estamos en tratativa de buscar al último que está prófugo. Hay cámaras de circuito cerrado que confirman que este señor Eduardo Colmán, el que fue víctima del contratista, estuvo en el lugar donde se hace la toma de renta. Hay imágenes de cámara de circuito cerrado que fue analizada de varias horas, así también datos técnicos que fueron analizados por los analistas del Departamento Antisecuestro en coordinación con el Ministerio Público. Todas las evidencias obran en la carpeta fiscal, por lo tanto estas personas tienen una vinculación actualmente y ahora están a disposición del fiscal interviniente. Esquicio Ramón Godoy, cómplice, ¿él cuánto iba a recibir por él? Según los datos primarios que había brindado, él iba a recibir la suma de 2 millones de guaraníes por el trabajo que había realizado. Y hay también el suboficial ayudante Diego Pando, que está también buscado. Él mismo recientemente fue detenido también y ya está siendo trasladado en estos momentos al departamento. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer el trabajo de rigor para proseguir con la causa investigada y los otros que restan. Bueno, imagínate, medida drástica, Amalia decidió invertir. ¿Cuánto era el dinero que había invertido en la construcción? 10 millones de guaraníes de la suma que se están exigiendo a aquella oportunidad. Pero ya le había hecho parte del quincho.
Según esta persona que todavía no había iniciado la construcción y por el mismo caso también, y hay que tener presente de que nuestra víctima tiene varios antecedentes por casos similares, por lo tanto después de ubicarle aquella oportunidad, el mismo fue trasladado al departamento judicial para que se vaya preso justamente por causas similares. Tenía varias causas del mismo tema. Así mismo es, Blanca. Bueno, ya hemos visto en redes sociales todo el año pasado denuncias, sobre todo de algunos pileteros inescrupulosos que hay veces empezaban la obra o hay veces desaparecían con la entrega. Así que el que decide en estos últimos tiempos que busque un buen personal para hacerle el quincho y la pileta y no tome medidas drásticas, porque sabemos que el secuestro tiene una pena elevada dentro de lo que significa las leyes en nuestro país. O sea, convengamos que el constructor no era una blanca paloma, pero igualmente no son los caminos los cuales tomó esta víctima de esta estafa. Ahora, Blanca, vos intentaste conversar con él también. Intenté convencer cuando ya salían a la fiscalía Eduardo Colmán y también Esquicio Ramón Godoy. Escuchemos esa parte. Señor, no aguantaste más la situación, te sentiste estafado. ¿Grabaste? Bueno, para ir cerrando un poquito, comisario Vallejos, para ir entendiendo un poquito más, ¿se pagó o no se pagó los 10 millones? ¿Entregó la víctima la suma solicitada o no? El pago no se consumó, estaba en tratativa, inclusive ellos indicaron un posible lugar de pago, después posteriormente cambiaron dicho lugar y nosotros creemos que fue los momentos en que esa gente se percataron de que se había hecho la denuncia y entonces abortaron en ese momento el cobro correspondiente. ¿El vehículo de Colmán fue incautado, un Jeep Renegade? Asimismo, ese vehículo y los aparatos celulares que están vinculados al caso fueron totalmente incautados. Bueno, el hecho ocurrió el 15 de septiembre, por lo menos se recibió la denuncia y por 6 horas permaneció privado de su libertad. Feliciano Concepción Ramírez, que ya fue liberado nuevamente, él tenía varias causas por estafa y una vez que se hizo la denuncia, que fue liberado, se averiguó sus antecedentes y se encontró que tenía varias causas, así que tuvo que ir a recorrer algunos lugares para ver su situación judicial y bueno, en este caso el señor Eduardo Colmán era su última víctima. Gracias por estos detalles.